del mundo. Los discípulos del Señor estaban listos para poder llevar esa gran comisión. Estaban listos para llevar el Evangelio por el mundo. Pero las mismas palabras del Señor fue que esperaran hasta la venida del Espíritu Santo. Y es ahí entonces donde el libro de Hechos comienza. El escritor Lucas, esta narrativa, hablando de lo que fue lo que pasó después de esa reunión que el Señor tuvo con los discípulos, dando esas instrucciones que conocemos como la Gran Comisión. Luego vemos en el capítulo 2 cómo la promesa del Espíritu Santo fue una realidad. Y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Aquella multitud que se encontraba en aquel día estaban maravillados, estaban atónitos. Muchos decían: estos están borrachos. Pedro se pone en pie y comienza entonces a explicar qué es lo que había sucedido en esa ocasión. Y en su primer sermón, ustedes ya saben que hemos ido a través de esos capítulos. La iglesia pasó de 100, de cientos, pasó a miles. Pero la oposición siempre se hizo presente. Satanás trató de detener el avance del Evangelio, metiendo a algunos en la cárcel. Pero el Señor siempre estuvo con ellos y los liberó. Así que trató entonces de meter dentro de la iglesia, dentro de ese grupo, personas que no estaban viviendo de acuerdo a su voluntad. Y cuando llegamos al capítulo 5, leemos en ese capítulo aquel evento de Ananías y Zafira. Cómo fueron disciplinados por Dios. Y eso trajo aún más temor de parte del pueblo. Pero Satanás no iba a descansar. Así que cuando nos adentramos al capítulo 6 de Hechos, comienza la murmuración dentro de la misma iglesia. Los apóstoles sabían que era tan importante dedicarse a la oración, dedicarse a la predicación de la palabra, así que nombraron a 7 varones para que se encargaran de poder servir a las mesas. Y de ahí encontramos entonces el nombre de estos varones. En el capítulo 6, al inicio, allí se nos menciona que entre esos 7 varones, en el versículo 5, se nos menciona que entre esos varones llenos de fe y llenos del Espíritu se encuentra Esteban, cuya descripción es varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego el resto. Pero estos varones no iban a estar simplemente dedicados al servicio a las mesas, sino que el texto bíblico nos muestra que fueron predicadores del Evangelio. Los más destacados, junto con Esteban, se menciona a Felipe, un gran evangelista. La iglesia comenzó a crecer. El favor de Dios estaba con la iglesia. Pero se habían quedado solamente allí en Jerusalén. Así que, hermanos, partiendo del versículo 8 del Hechos capítulo 6 que nos encontramos el día de hoy, partiendo del versículo 8 en adelante hasta el capítulo 11, toda esa sección nos muestra cómo el evangelio se extiende fuera de las fronteras. Y Dios iba a utilizar su propio medio para expandir, para hacer que su evangelio saliera fuera. Así que, hermanos, justo estamos en el preámbulo de eso que va a suceder. Aquí tenemos, hermanos, entonces las crónicas
de la muerte del primer mártir llamado Esteban. Y el propósito de toda esa sección, podríamos decir que es, Lucas lo plasma de la manera en este texto a través del Espíritu Santo para mostrar cómo el Evangelio alcanzó, cómo los primeros creyentes en un tiempo más o menos de unos 30 años, cómo la iglesia primitiva en más o menos 30 años logró llenar con el Evangelio de Cristo al mundo conocido. En medio de luchas, en medio de persecuciones, en medio de dificultades adversas, la iglesia se extendió. El Evangelio llegó a los más recónditos lugares. Pero hermanos, todo comienza aquí, en el texto del día de hoy, que quiero invitarles que leamos. Versículo 8 del capítulo 6 al versículo 15. Y Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría del Espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra su ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Como es característico, hermanos, en la narrativa histórica, aquí encontramos escenas que vale la pena que nosotros podamos ver. Y este pasaje, toda esta sección partiendo desde el versículo 8 del capítulo 6, extendiéndose al capítulo 7 y hasta inicios del capítulo 8, lo podemos dividir en 4 secciones. La primera sección va del versículo 8 al versículo 12, donde nos muestra, hermanos, los acontecimientos previos al martirio de Esteban. La segunda escena se nos muestra desde el versículo 13 del capítulo 6 y se extiende hasta el final del capítulo 7 como una sola escena. Y ahí es donde nosotros vemos entonces cómo comienza la defensa y el proceso del martirio de Esteban. Y hay muchos elementos que se pueden ver en esta sección. Y finalmente, en el versículo 57 al 60 del capítulo 7, se nos muestra la ejecución salvaje del mártir. Y por último, y no menos importante, me llamó la atención que hasta extenderse al versículo 2 del capítulo 8, ahí termina. Y termina con la sepultura piadosa del mártir. Hermanos, es maravilloso ver cómo en cada uno de estos escenarios, cómo el Señor va a mostrar su gracia, va a mostrar que su evangelio no hay nada en este mundo que lo pueda detener. Así que, hermanos, esta mañana me propongo, y en los mensajes que siguen, me propongo entonces mostrarle cómo el evangelio saltó las fronteras, cómo el evangelio se extendió desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Esto, hermanos, con el propósito, con el fin, que nosotros nos demos cuenta que el Señor cumple sus promesas siempre. Y esa es una gran bendición, hermanos, que nosotros tenemos. Así que comencemos entonces en esta primera escena del día de hoy. Vamos a centrarnos en esta primera escena, el preámbulo de la muerte del mártir. Por favor, hermanos, vean este texto partiendo del versículo 8.
Noten cómo en los versículos anteriores a este versículo 8, de la sección del versículo 1 al versículo 7, se nos muestra que Esteban fue escogido, como se lo decía al inicio, fue escogido entre estos 7 varones que reunían ciertas características requeridas para el servicio que iban a desarrollar. Entre esas características personales, lo vemos, hermanos, ahí en el versículo 3 del capítulo 6. Buscad en varones, hermanos, entre vosotros 7 varones, y vean estas características de buen testimonio, llenos del Espíritu y sabiduría. Esa es la descripción que nosotros encontramos. Luego, mis queridos hermanos, vemos que en el versículo 5 del capítulo 6 se nos muestra que la multitud escogió entonces a estos varones. Y miren la descripción de Esteban en el versículo 5. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, al igual que el resto que se mencionan aquí. Así que cuando llegamos al versículo 8, en la narrativa, el escritor continúa y mediante esa palabrita que está ahí, y Esteban lleno de gracia. Hermanos, esto está aquí con el propósito de continuar la narrativa. Eso es típico en las historias, y especialmente en la narrativa histórica. Va a continuar entonces en esta historia que se está dando. Y Lucas vuelve a enfatizar entonces las características que vemos aquí de este hombre. Y eso es lo primero que vemos aquí entonces, mis queridos hermanos, cuando hablamos de las cualidades del mártir. Vemos 2 cualidades ahí. Por favor, miren allí, hermanos, en el versículo 8. Esteban lleno de gracia y de poder. Eso es tan importante aquí, hermanos, porque está recordando exactamente lo que vemos en el versículo 3, confirmando que la iglesia no se equivocó en la manera como escogió a su liderazgo. Confirmando lo que se nos dice en el versículo 5, Lucas vuelve a reafirmar entonces estas cualidades de Esteban. Vean esto, gracia y poder. Y es esa gracia y poder que lo facultaba, como dice el texto, para hacer señales y prodigios entre el pueblo. Amados hermanos, si hay algo que nosotros tenemos que ver y tenemos que notar, mis queridos hermanos, es que cuando el texto, el escritor nos da estos 2 calificativos, gracia y poder, Esto indica, hermanos, una condición de llenura, indica de estar completamente cubierto en cada área de nuestra vida. La palabra gracia, que muchos de nosotros la podemos definir y la conocemos como el don inmerecido de Dios, como el regalo de Dios, sirve también, hermanos, para indicar también buena voluntad, como también, hermanos, sirve para indicar la amabilidad y también la simpatía. Y creo, hermanos, que en este contexto también tiene esa aplicación, debido a que por el trabajo que Esteban iba a realizar se requería que este hombre tuviese estas cualidades. Él tenía simpatía, o como lo que nosotros conocemos en nuestro contexto, en nuestro tiempo, era un hombre con un carisma, de manera que tenía la aceptación del pueblo. Esteban era un hombre, era un judío, por supuesto, pero era considerado como uno de los helenistas, es decir, era alguien, mis queridos hermanos, que había aprendido el lenguaje griego. Y eso nosotros lo podemos ver ahí. Pero a pesar de eso, note cómo Esteban gozaba de esa aceptación, quizás por el buen testimonio que él tenía. Y en consecuencia, mis queridos hermanos, también estas 2 palabras, vemos nosotros ahí la palabra que sigue diciendo lleno de gracia y de poder. La palabra y poder indica, hermanos, la capacidad que fue dada por el Espíritu Santo. Y note que está diciendo que estaba lleno de gracia, pero también estaba lleno de poder. Y generalmente, hermanos, esta palabra se refiere a la capacidad para realizar una actividad. Y en referencia al Espíritu Santo, tiene que ver con el acto sobrenatural de hacer lo que es imposible para los hombres.
Por lo tanto, ahí en el versículo 8, esa es la idea cuando dice que como resultado de la gracia y del poder, la llenura del poder se podía manifestar en las señales que él realizaba entre el pueblo. Oh, mis queridos hermanos, pero no todo, hermanos, va a ser aceptación. Aquellas personas, aquellos hombres que están capacitados por el Espíritu de Dios, que tienen ese carisma, que tienen esa aceptación, no siempre esa aceptación va a ser en sentido general. Así que eso es lo que nos va a mostrar Lucas al seguir la narrativa que vamos al versículo 9. Cuando usted ve el versículo 9, debe de llamar la atención. Fije su mirada en el versículo 9 y note que por un lado tenemos a Esteban lleno de gracia, lleno de poder, realizando maravillas entre el pueblo, gozando del buen testimonio entre el pueblo. Pero también vemos los detractores en el versículo 9. Y note cómo Lucas lo va a decir, hermanos. Lucas va a decir, entonces. Y es interesante porque cuando vemos, hermanos, este texto, mire qué interesante. No todo era aceptación. No todo, hermanos, era color de rosa. Generalmente cuando Dios está obrando a través del pueblo de Dios, entonces también se magnifica también la oposición. Note, hermanos, que el objeto de la oposición de sus adversarios, escuchen esto, quizás no se deba al hecho de las maravillas que ellos miraban porque no lo podían negar, sino que se debía al mensaje que Esteban estaba predicando. Note cómo la narrativa entonces continúa diciendo, pero estableciendo ese contraste, Esteban realizaba beneficios, realizaba sanidades, realizaba prodigios grandes. También, hermanos, ciertos grupos entonces se unen para formar una coalición, una resistencia en contra del mártir. Ahora, vean el versículo 9. Se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Ahora note esa palabra allí, cuando dice se levantaron, indica, hermanos, que ellos se pusieron en pie de batalla en contra, como una coalición, como un grupo unido, para hacerle frente al evangelio. Y en este caso, hacerle frente a la predicación de Esteban. Ahora, en torno a estos personajes que se mencionan acá, hermanos, es increíble que este texto, cuando vemos este texto, es difícil precisar cuántas sinagogas, cuántos grupos estaban allí. Al menos el texto nos muestra por lo menos 5 tipos de personas ahí. Algunos dicen que eran dos sinagogas, otros dicen que eran 3 sinagogas, otros dicen que eran 4 sinagogas, otros dicen que eran 5 sinagogas. Pero hermanos, al menos podemos ver, al considerar cada una de esas opciones, al menos podemos ver que la más lógica es 2 grupos que están divididos allí. Así que, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Fíjese que es interesante que el texto original, el texto griego, nos muestra que habían 2 grupos. Por un lado estaban los hombres de Sicilia y de Asia, y por otro lado estaban los hombres de Alejandría, Cirene y los libertos. 2 grupos podemos ver ahí. Ahora, esto no es tan importante como lo es el hecho de la realidad de la oposición. Y podríamos estar debatiendo entre cuántos grupos eran y no podríamos llegar a un acuerdo. Pero lo que sí es cierto en este texto, hermanos, es que la oposición era real. La oposición era verdadera. Note cómo estos grupos helenistas, estos grupos se reunieron para hacerle frente al mártir. Eso es lo que el texto está indicando aquí. Y lo que el Espíritu Santo entonces nos está mostrando es, hermanos, cómo la realidad que enfrenta la iglesia del Señor, la realidad que enfrentan los siervos del Señor cuando tratan de llevar el evangelio, el mundo se va a unir en contra.
Esa es una gran verdad que sí, este texto nos muestra y que no la podemos negar. Así que, mis estimados hermanos, siguiendo con nuestro texto, nosotros podemos ver que a pesar de que ellos estaban unidos como un solo hombre para hacerle frente a Esteban, el versículo 10 nos dice, y me encanta la manera en cómo Lucas continúa el recuento de los hechos diciendo, pero, mostrando de nuevo que por un lado ellos están haciendo hasta lo imposible para poder atacar a Esteban. Y el texto, una de las cosas que es interesante en el texto es que dice que, pero, allí en el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hermanos, esto es algo maravilloso, porque el texto dice que ellos disputaban con Esteban. Ellos no estaban hablando de las sanidades y de los prodigios, sino que estaban en contra del mensaje que Esteban estaba presentando. Y trataron por todos los medios de disputar, de desacreditar. Pero la sabiduría de Esteban, dice el versículo 10, que era incapaz. La palabra allí, cuando dice pero, de nuevo nos muestra que estaban reducidos a la nada. Ellos no podían, la palabra allí indica que eran incapaces de mantenerse en pie, literalmente. Ellos no podían sostener lo que ellos afirmaban, mientras que Esteban, con autoridad de la palabra, él estaba refutando todo lo que él estaba enseñando. Oh, estimados hermanos, cuán importante es esto. Cuando se trata de la palabra de Dios, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos con alguien, siempre, hermanos, debemos de tomar en cuenta que debe de estar basado en la palabra de Dios. Porque cuando lo que decimos está basado en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios, nadie podrá mantenerse en pie. Porque esta es la autoridad final. He escuchado por ahí decir algunos, mientras no tenga versículos ni capítulos, no me venga diciendo Dios me ha dicho. Y es cierto. Amados hermanos, este texto es maravilloso porque nos muestra la incapacidad que tenían estos hombres, hermanos, la sabiduría de lo alto que Esteban tenía, la fuerza de argumentación que Esteban se le había concedido por el Espíritu Santo. Aquel pueblo estaba perdido, aquel grupo había perdido el debate. Dice el texto, no podían resistir. Eran incapaces, eran insuficientes. Y mira, hermanos, algo interesante es que cada vez que Esteban, escuche, cada vez que Esteban hablaba, es importante ver este versículo en el 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Quizás para nosotros no sea tan importante esa palabra hablaba, pero hermanos, indica que era costumbre. Esa palabra, cuando se menciona así, hablaba, es que cada vez que él decía algo, la costumbre, el hábito, cada vez que él decía algo, era, hermanos, en la sabiduría y en el poder del Espíritu de Dios. Aquel mártir tenía gran autoridad, refutando con gran osadía, dejándolos incapaces y sin argumentos. Esto es maravilloso, hermanos. La narrativa continúa diciendo que entonces los enemigos recurren a uno de los recursos más viles. Por favor, baje su vista al versículo 11 y lea conmigo. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Como siempre, Satanás va a buscar los medios más bajos, hermanos, para desacreditar a los siervos de Dios. Como siempre, Satanás va a tratar de buscar la manera de poder hacerle frente. Ya lo utilizaron en contra de Jesús. Note que la palabra allí dice que sus oponentes usaron de este recurso. La palabra utilizada ahí es sobornaron. Hermanos, aunque esta palabra muchas veces indica el dinero de por medio, quizás aquí no sea el caso, sino que sea más bien, hermanos, la idea de instigar secretamente a alguien usando palabras suaves a fin de que dijeran calumnias en contra de Esteban. Y creemos, hermanos, que ese es el caso aquí.
Ellos utilizaron de astucia. Entonces sus enemigos, vemos aquí que ellos utilizaron la astucia para poner en la boca de Esteban palabras que quizás fueron sacadas del contexto, como por ejemplo, note lo que el texto nos dice ahí en el versículo 11, para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahora, ponga atención a esto, porque me llamó mucho la atención y a usted también debería ser importante aquí. Note que ¿quiénes fueron los que pusieron esas palabras en estos testigos falsos? Aquellos que estaban interesados. Les dijeron, mira, les vamos a dar algún beneficio para que ustedes digan, y esto es justo lo que tienen que decir. Ni siquiera fueron los testigos los que se inventaron la acusación, sino que los malvados pusieron en la boca de estos testigos las palabras que debían decir. ¿Por qué? Porque esas mismas palabras habían surtido efecto cuando el Señor fue crucificado. Exactamente las mismas. Ellos sabían que ante estas palabras el pueblo se iba a venir en contra de Moisés, en contra de Esteban. Amados hermanos, el plan está dando resultados. Mire que ellos le dicen que es en contra de Moisés. Si habían dos personas o si había un personaje importante para los judíos, era Moisés. Usted lo sabe. Y Dios. Ahora, una cosa que me llamó muchísimo la atención, estimados hermanos, es el orden de las palabras. Por favor, vea el versículo 11 y note que dice, para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra ¿quién? ¿Quién es el primero en la lista? Y luego, ¿no les parece un poco increíble eso? ¿Qué indica eso, hermanos? Indica que la misma sociedad judía, indica que los religiosos habían levantado a Moisés por en contra de Dios, incluso por encima de Dios. Para ellos Moisés era más importante que Dios mismo. Es decir, sus tradiciones. Pero no Moisés mismo, sino las tradiciones. Y eso es digno de ver. Ellos podrían tolerar, escuchen, ellos podrían tolerar incluso blasfemias en contra de Dios, pero ellos no podían tolerar blasfemias en contra de Moisés. Así que eso era grave para ellos. Ellos sabían que el pueblo veneraba tanto a Moisés por encima de Dios, y esa es la razón por la cual comienzan por ahí. Ahora, el versículo 12 nos muestra que esto tuvo resultados, hermanos. Vean por favor el versículo 12 conmigo. Y soliviantaron al pueblo. Aquí vemos el resultado. Y los ancianos. Ahora, hagamos una lista. Veamos una lista aquí. Su cometido había sido logrado. ¿Quiénes están ahí? Miren, dice, soliviantaron al pueblo. Número 1. ¿A quién más? A los ancianos. ¿A quién más? A los escribas. Interesante, ¿verdad? 3 grupos de personas que eran de interés para ellos. Quiero preguntarle una cosa. Hechos nos dice que los discípulos y que Esteban, al realizar aquellas maravillas, tenía el favor del pueblo, ¿cierto? Y que los fariseos, los enemigos de los discípulos, cuando quisieron hacer algo en contra de ellos, especialmente de Pedro y de Juan, allá en el capítulo 4, temían al pueblo, porque los discípulos tenían el favor del pueblo. Así que ahora ellos quieren deshacerse de eso. Y miren que lograron su cometido. Y aquí, hermanos, ahora el pueblo está en contra de Esteban. Aquel propósito se había cumplido. Ellos lograron, hermanos, los opositores mediante calumnias, lograron obtener el apoyo de estos 3 grupos que son de interés especial para ellos. El pueblo mismo. Los ancianos, las autoridades civiles del pueblo, los líderes religiosos que eran aquí representados entre los que vemos ahí, los escribas. Ahora, hermanos, ¿qué pasa aquí? Aquel plan macabro había logrado su cometido. Y mire lo que sucede. El efecto se había logrado. Las represalias de la multitud comienzan aquí. Por favor, mire, hermanos, mire lo que pasa. Y esto es gráfico. El versículo 12 nos dice que, vean esto, hermanos.
Vean esto, y arremetiendo, lo arrebataron y lo trajeron. Tres palabras que indican, hermanos, la furia, indican la violencia, la urgencia con que realizaron esto. Ellos no podían permitir que Esteban siguiera llenando con el evangelio. Así que inmediatamente, dice el texto, levantándose, le arrebataron. La idea es que hicieron gran violencia, lo trajeron, hermanos, y fue detenido por la guardia y fue traído al Sanedrín, la corte suprema de aquella época, conformada por 70 ancianos. Pero una cosa que tienen que saber, hermanos, es que el Sanedrín no tenía la facultad completa como para condenar y matar a una persona. Siempre necesitaba el permiso de Roma. Sin embargo, como van a ver ustedes, aquí no fue necesario. Ellos de nuevo estaban cometiendo gran sacrilegio. Y escuchen, mis queridos hermanos, cuando vemos el versículo 13, por favor, váyase hasta el versículo 13, porque dice que le trajeron al concilio, y aquí comienza la siguiente escena entonces. Note que del versículo 8 al versículo 12 fue realizado probablemente en alguna de las sinagogas o en algún lugar. Y el concilio o el Sanedrín funcionaba en las instalaciones dentro del templo. Ahora el escenario cambia. Ahora aquello se va a desarrollar en un lugar diferente. Y este lugar es en el Sanedrín, donde tenían el poder para hacer ellos, el poder malvado para hacer ellos cuanto quisieran. Ahora, una vez allí, hermanos, no se nos dice cuánto tiempo tuvo que durar ese juicio, como tampoco se nos dice cómo fueron los preparativos, pero allí se encuentra Esteban, y note que ahora solo es cuestión de formalismos, solo es cuestión de formalidad para cumplir lo que requería la ley. Deuteronomios capítulo 17, versículos 6 al 7, nos dice que para que fuese tenido como una acusación formal, se necesitaba la presencia de 2 o 3 testigos. Así que ellos van, hermanos, llevando para cumplir su cometido. Y en el versículo 13 dice, y pusieron, Lucas los describe, a estos testigos como testigos falsos, que decían, escuchen esto, hermanos, por favor. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. Ahora han cambiado un poco, ¿verdad? Contra este lugar santo, contra su ley. Interesante, porque ahora sacaron a Dios. Y ahora cambiaron. Ven. Y ese lugar santo, ahora quiero que sepan, hermanos, que a ese lugar santo que ellos se referían, ¿sabe a cuál era? ¿Quiere saber cuál era? La corte, el Sanedrín, la ley. Ahora ya no les importa que dijera cosas en contra de Dios. Ahora, esto es importante, hermanos, porque escuche, mire, solo era cuestión entonces de formalidades. Las acusaciones probablemente, hermanos, no eran inventos, como dije. Por cierto, Jesús había dicho, escuche esto, Jesús había dicho de destruir este templo, y Esteban estaba repitiendo evidentemente las mismas palabras pero escuche, los enemigos las tergiversaron y las utilizaron para ir en contra, malinterpretando lo que Esteban y Jesús habían dicho, porque Jesús hablaba del templo de su cuerpo, no hablaba del lugar, pero Esteban probablemente había dicho, y yo quiero que vea cuál es el sentido aquí, porque lo podemos ver que dice este texto que estos testigos dice que este hombre, refiriéndose incluso con desdén a Esteban, dice, no cesa, este hombre no para, es la idea, no para de hablar blasfemias en contra de este lugar, contra la ley. Y mira el versículo 14, y aquí es entonces quiero que vea, mira el versículo 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús, ahora otra palabra que muestra el desdén, hermanos, el desprecio que tenían de nuestro Señor Jesucristo.
Este hombre, este cualquiera, no cesa de decir palabras blasfemas. Y el contenido de lo que él dice es este. Dice que ese Jesús, ese hombre cualquiera, hasta, mírenlo cómo lo dicen. Y hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, interesante esa palabra de Nazaret, ya la vamos a explicar, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahora, es posible que Esteban sí haya dicho esto, pero lo ha dicho no como ellos lo están utilizando. Ahora, al observar este texto, hermanos, cuando sus enemigos hablan de ese Jesús de Nazaret, ahora ustedes deben de recordar, hermanos, que Jesús el Nazareno o Jesús de Nazaret era utilizado como hermanos, como desprecio. Hoy en día mucha gente habla de Jesús Nazareno y no saben que Jesús Nazareno lo utilizaban sus enemigos, lo utilizaban las personas con una muestra de desprecio hacia el Señor. Juan capítulo 1:46 nos dice que la idea del pueblo cuando se mencionaba Nazaret era: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, en otras palabras, se utilizaba el apelativo de Nazareno para demostrar cuánto despreciaban a nuestro Salvador. Ahora, mis amados hermanos, y mira que lo que tenemos aquí en este texto es que fue una acusación bien calculada, hermanos, porque ellos querían enfurecer al pueblo. La elección de palabras, hermanos, de parte de sus adversarios, hermanos, se convertía a Esteban en un revolucionario que intentaba derrocar el poder divino establecido. Esteban sostenía, hermanos, que el evangelio significaba el fin del culto con los sacrificios y la ley ceremonial. La inauguración del nuevo orden significaba el reemplazo del orden del templo por el nuevo orden que había sido cumplido por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y es así. Después de la resurrección de Cristo ya no fue necesario los sacrificios, y es probable que eso es lo que Esteban enseñaba y es lo que los enemigos trataban de debatir y es lo que Esteban refutaba, pero ellos no podían sostenerse ante la sabiduría del mártir. Oh, hermanos, cuánta calumnia, cuánto pensamiento perverso, cuánta maldad de los enemigos en contra de el Hijo de Dios, en contra del siervo de Dios. Ellos están diciendo cualquier clase de barbaridades, atrocidades, diciendo que Esteban es el hombre más perverso, que es el hombre peligroso, que es el hombre más malvado, que es enemigo de Moisés, que es enemigo de la ley, que es enemigo de Dios. Pero el versículo 15, hermanos, el versículo 15, noten lo que dice. Ante aquellas calumnias, ante aquello que la gente afirmaba de Esteban, este es un versículo maravilloso, porque dice que cuando estos malvados dicen estas cosas, los 70, todos los que estaban allí, lanzan la mirada y miran al mártir allí en medio en el Sanedrín, y lo que ven algo, hermanos, interesante. Dice el versículo 15: todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Wow, cuánto contraste aquí, amados. Mientras los malvados, mientras sus enemigos se esforzaban en decir: este es un enemigo, este es enemigo de Moisés, este es enemigo de la ley, este es enemigo de Dios, Dios estaba respondiendo, Dios estaba demostrándole, y fue notorio a la vista de todos cómo la gloria de Dios dejó ver su gloria en el rostro de su siervo. Y escuchen, hermanos, algo interesante es que solo dos personas, solo dos humanos en este mundo han resplandecido sus rostros. ¿Y saben quién era el primero? Moisés. ¿Y quién es el segundo? ¿Qué quiere decir esto? Mientras ellos lo acusaban de ser enemigos de Moisés, Esteban estaba siendo aprobado que él era amigo de Moisés y que era amigo de Dios.
Amados hermanos, esto es maravilloso. Hermanos, esto me conmueve. Si a usted no le conmueve, pero a mí sí me conmueve, hermanos, saber que en medio de las calumnias, en medio de toda esta sarta de mentiras, Dios sale a la defensa de Esteban. Y Dios demuestra que los testigos malvados, hermanos queridos, estaban diciendo cosas que eran negativas, mientras Dios aprobaba al siervo que estaba ahí sentado o que estaba ahí de pie. Oh, hermanos, esto es maravilloso. Aquel hombre acusado de revolucionario, aquel hombre acusado de perverso, aquel hombre acusado de enemigo de Dios y de Moisés, en medio de aquella escena sombría, en medio de aquella escena terrible. Ahora Dios hace que su rostro se resplandezca. La gloria divina se posó sobre el rostro de Esteban. Al poner su gloria, dice un escritor, que al poner su rostro la gloria en el rostro de Esteban, Dios demostró su aprobación al nuevo pacto y a su mensajero. Oh, hermanos, cuánta verdad vemos en este texto. Y al llegar al final, hermanos, de esta enseñanza que hemos visto el día de hoy, quiero darle al menos unas 5 aplicaciones prácticas para usted de la explicación de este texto. Y si las va a anotar, anótelas. Pero al llegar al final de este texto, hermanos, una de las cosas que usted tiene que saber es esta. Número 1, primera aplicación que sale de este texto. Número 1, el cristiano siempre tiene que estar dispuesto a sufrir por Cristo. Eso lo podemos ver allí. Esteban no presentó ninguna resistencia, hermanos. Con gran violencia se abalanzaron en contra de él. Y él no demostró resistencia como lo fue en el caso de nuestro Señor Jesucristo. De este relato maravilloso aprendemos, número 1, el cristiano debe estar dispuesto a sufrir por Cristo. Pero hay una segunda aplicación, hermanos, que tiene que ver con esto. Escuchen esto, hermanos. Escuchen esto. ¿Y por qué voy a decir esto? Porque hoy se confunde, hermano. Hoy se confunde la aceptación del mundo como que Dios... hoy se confunde de que los creyentes sean aceptados en la sociedad. Hoy se confunde que algún pastor sea aceptado e incluso siendo puesto en lugares de gobierno. Hoy se confunde a que alguna persona, cuando es llevada ante las personas del mundo y que le dan un Grammy, que le dan un premio, se confunde diciendo que es el favor de Dios. Pero escúcheme bien, la palabra del Señor demuestra lo contrario, hermano. Escuche bien, la segunda aplicación práctica de este pasaje es que el creyente, escuche, el creyente no debe de esperar el beneplácito del mundo, sino que como Cristo debe esperar el rechazo y la persecución. Eso es lo que esperamos, hermanos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Hermanos queridos, vamos a ser rechazados, vamos a ser perseguidos. En contra de nosotros se levantarán falsos testigos, personas que querrán estrangularnos por predicar el evangelio. Pero escuche, hermano, eso ya lo sabemos, porque del mundo no podemos esperar aceptación. No podemos esperar aceptación. Esperemos rechazo, esperemos habladurías, esperemos persecución, esperemos sufrimiento. Eso sí es como en el banco. No es fácil ser creyente. ¿Usted piensa que seguir al Señor es fácil? Hay una tercera implicación, hay una tercera aplicación práctica. Número 3, escuchen, hermanos, y esto me llena, porque en la tercera enseñanza que vemos este pasaje es que no debe importarnos tanto lo que los hombres puedan pensar o decir de nosotros, sino aquello que Jesús aprecia de nosotros. Ahora, no estoy diciendo que nuestro testimonio no es importante. Lo que estoy diciendo es que al final, cuando somos acusados injustamente, cuando somos vituperados, cuando somos
hermanos, cuando somos perseguidos, lo que importa, hermanos, es aquello que Jesús piensa de nosotros, aquello que Dios piensa de nosotros y cómo Él sale a nuestra defensa. A veces no es necesario abrir nuestra boca. A veces, hermanos, simplemente tenemos que confiar en la justicia divina. Otra enseñanza, y esta es la cuarta. Esta es la cuarta. Todo aquel que vive a Cristo o que vive para Cristo, ponga atención, viene del versículo 15. Todo aquel que vive para Cristo refleja en su vida la gloria de su Señor. Y debe reflejarlo en su vida. Ahora, por último, cada persona de este mundo, escuche esto, cada persona de este mundo está llena de algo. Voy a volver a decirlo. Cada persona de este mundo está llena de algo. Es controlado por aquello que lo está llenando. Si está lleno de celos, el éxito de otros lo enfurecerá. Si está lleno de lujuria, sus apetitos sexuales aflorarán y lo llevarán a una gran oscuridad. Si está lleno de ira, peleará, incluso asesinará en sus pensamientos. Pero si está lleno de poder y sabiduría de Dios, vivirá una vida como lo demostró Esteban, una vida orientada a los demás y una vida que exalta a Cristo. Mi pregunta para ti esta mañana es: ¿qué es lo que te llena a ti? ¿De qué estás lleno tú? Esteban estaba lleno de poder, lleno de gracia, lleno de fe. ¿Qué te llena a ti? ¿De qué estás lleno tú? Si son los celos los que te controlan, si es la murmuración que te controla, si es el pecado lo que te controla, entonces hoy es el día que debes de postrarte delante del Señor y pedirle que Él te ayude. Pónganse en pie, por favor. Mi pregunta es: ¿qué es lo que te controla a ti? ¿Qué es lo que te controla a ti? Y para terminar esta mañana, pensemos en esto. Medite en su corazón. ¿Qué es lo que está controlando mi vida? ¿Qué es lo que me controla a mí? Si es el pecado, arrepiéntase. Deje que el Espíritu Santo, deje que su palabra, deje que su Santo Espíritu, deje que la oración, deje que la lectura de la palabra controle sus pensamientos, controle su vida. Padre bueno, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es inmensamente justa, santa, eterna. Tu Santo Espíritu, Señor, es nuestro compañero fiel. Señor, a través de tu Santo Espíritu, muéstranos en esta mañana. Examina nuestros corazones, así como el salmista en el Salmo 139. Examina, oh Dios, nuestros pensamientos y ve si hay en nosotros camino de perversidad y perdónanos, por favor. Señor, mira a tu pueblo aquí reunido. Mientras nos preparamos para participar de la comunión a través de la Santa Cena, Señor, ayúdanos a confesar nuestros pecados esta mañana. Si hay algo, Señor, que esté estorbando nuestra comunión, si estamos luchando con algo que nos está controlando, ayúdanos por favor. Ayúdanos por favor a depender más de ti. Si hay alguien en esta mañana, Señor, que no te conoce, que no ha entregado su vida a ti, es mi oración que a través de tu Santo Espíritu traigas convicción de pecado y que puedas, Señor, hacerle nueva criatura y que a partir de hoy pueda clamar por el perdón divino. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Hemos entonces visto cómo el Evangelio se ha extendido o se extiende fuera de las fronteras con el fin de mostrar que Cristo cumple con sus promesas. Hemos visto un poco de eso. Vamos a continuar en nuestro próximo domingo
a partir del capítulo 7 y vamos a aprender cómo hacer defensa de nuestra fe. Así que el capítulo 7, hermanos, no se lo pierdan. Vamos a aprender algo que se conoce como la apología o la apologética basado en Cristo, que apologética tiene que ver con la defensa de nuestra fe. Les invito entonces a que no se quede el próximo domingo y que pueda venir y que aprendamos la palabra del Señor.